En este video vamos a hablar un poco de la fotosíntesis. Va a ser el primero de 2 videos para hablar de este proceso metabólico de las células vegetales. Bueno, recuerdo que es de las células vegetales porque son las únicas que pueden realizar este tipo de proceso. Y vamos a hablar de que justamente está íntimamente asociado al cloroplasto, es decir, toda la fotosíntesis ocurre dentro de la organela que estábamos estudiando, que es el cloroplasto. Por lo tanto, su función va a ser realizar la fotosíntesis. Y ya dijimos esta palabra muchas veces, y si seguimos con esta idea de romper las palabras, podemos pensar que foto viene de luz y síntesis de crear. Entonces, nos da una idea de crear algo a partir de la luz. Bueno, entonces vamos a una descripción general del proceso para que nos demos una idea de qué estamos hablando. Es la producción de glucosa a partir de agua, luz solar y dióxido de carbono. Entonces, agua, luz y dióxido de carbono son sustancias simples, son sustancias sencillas. Recordamos que el dióxido de carbono es el pedacito más chiquito que puedes encontrar con carbono. El agua es H2O y nada más. Entonces, son sustancias muy sencillas. A partir de ellas se genera una más compleja que es la glucosa, que ya sabemos que tiene cierta complejidad, es un monosacárido, va a ser la fuente de energía de todas las células. Entonces, cuando tenemos que se produce a partir de sustancias sencillas algo más complejo, estamos hablando de un proceso anabólico. Y ahora vamos a detenernos en eso. Primero voy a retomar algo que mencionamos en el video anterior, que fue la definición de pigmento. Un pigmento es una sustancia que absorbe luz. Se imaginarán que si la fotosíntesis es la producción usando la luz, un pigmento nos va a ser de mucha ayuda en este proceso. El pigmento en el cual nos vamos a concentrar, el que les había dibujado, que estaba en la membrana del tilacoide, es la clorofila. Tenemos clorofila A y clorofila B que agarran diferentes energías que puede dar la luz. No es fundamental que conozcan las diferencias entre A y B, es fundamental que se acuerden que el pigmento que absorbe la luz es la clorofila. No es el único, pero sí el más importante. Entonces, retomando la visión metabólica del proceso, podemos decir que es anabólico y endergónico, porque si estamos produciendo la síntesis a partir de moléculas simples, vamos a hablar de que es anabólico. Y para generar enlaces químicos tenemos que otorgar energía. Entonces es endergónico. Si no se acuerdan, pueden repasar el videito en el que hablamos de metabolismo. Si todo está bien hasta ahora, sabemos que la fotosíntesis produce glucosa y que la glucosa es la base para la respiración de todas las células. Es decir, de la glucosa las células obtienen su energía. Entonces podemos pensar en la definición que dimos hace mucho de que las células vegetales son autótrofas, que significa que producen su propio alimento. Y no solo el suyo, sino el de todos los que vengan después. Porque todo lo que viene en la cadena de alimentación parte de la célula fotosintética que generó la glucosa. Entonces, las células vegetales, desde esta perspectiva más ambiental, son productoras de la glucosa que va a ser el alimento para todas las demás células. Por lo tanto, también autótrofas, porque también producen alimento para sí mismas. Bueno, espero que sea solo un repaso eso y que no confunda más de lo que ayuda. Dicho esto, vamos a encarar la primera parte del proceso de fotosíntesis, que tiene que ver con la fase luminosa, la fase lumínica. Es un nombre que a mí me parece que no ayuda, porque conviene decir la fase dependiente de la luz. Es decir, la luz tiene
una acción fundamental. Pero cuando veamos la fase oscura, trae un poco de confusión. Entonces, seguramente lo encuentren como fase luminosa, pero los invito a, cada vez que piensen en fase luminosa, piensen en fase dependiente de la luz. Bueno, entonces, si es dependiente de la luz, vamos a, obviamente, tener la interacción de la luz solar, que es de la que estamos hablando. Lo primero que ocurre es la fotólisis. Si siguieron mi consejo muy pesado de pensar en las palabras y cómo se componen, esto tal vez ya les da una idea de qué es lo que está pasando, aunque no les explica por completo. Foto habíamos dicho que era luz y lisis dijimos que era romper. Entonces va a ser una ruptura a partir de la luz. La pregunta que no deja clara la palabra es ¿qué es lo que se rompe? Bueno, se rompe una molécula de agua. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque al romperse el agua va a irse en forma de oxígeno y de protones. Las dos cosas nos van a servir en la vida, pero el oxígeno para la fotosíntesis es un desecho. Entonces, el producto de desecho de la fotosíntesis en la etapa lumínica es el oxígeno. Esa es una frase que se pueden encontrar escribiendo o en un verdadero falso. El oxígeno, ¿cómo sale de la célula? Bueno, se produce la ruptura de la molécula de agua y el oxígeno, por difusión pasiva, por diferencia de concentración, va a dirigirse hacia el exterior de la célula. Entonces, ahí es donde encontramos el beneficio de que las plantas liberan oxígeno al ambiente. Bueno, entonces tenemos la fotólisis, donde se rompe una molécula de agua, libera un oxígeno y tenemos estos H+, que ya por ahí les suena de la respiración celular. Vamos a llamarlos protones, esa es la forma de representarlos, que tienen una carga positiva. Luego, la clorofila, que dijimos que era el pigmento que nos iba a ayudar a obtener la luz, en la membrana del tilacoide, que lo vimos en el video pasado, absorbe la luz. Tiene sentido. Es una sustancia que absorbe luz, se dedica a absorber luz. No estamos sorprendidos todavía. Lo que pasa es que con esa luz permite excitar un electrón. Y eso es interesante, porque si se acuerdan de la palabra excitar, un electrón excitado significa que tiene una energía elevada. Y los estados de excitación de los electrones son breves, entonces rápidamente va a buscar volver al estado de energía en el que estaba antes de recibir ese plus de energía. Entonces tenemos un electrón que lo dibujé más grande para representar que tiene más energía. De la misma manera, el mismo recurso que utilicé cuando hablábamos de respiración. Porque esto no es más que una cadena de transporte de electrones. Entonces, el electrón con mucha energía va a ir decayendo en niveles energéticos hasta que llegue a su nivel de energía original. Una vez que entendimos eso, debemos recordar que cuando pasan los electrones, esos electrones tienen un cambio de energía entre ellos. Y esa ventana, ese pedacito de energía que tienen al pasar de un estado a un estado de menor energía, deja un pedacito de energía. Eso se va a utilizar para bombear protones al lumen del tilacoide. Que eso nos recuerda cuando también se bombeaban protones al espacio intermembrana de la mitocondria. Por eso hay ciertas similitudes. Pero vamos a concentrarnos en esto. La energía del electrón pasa por proteínas de membrana en el tilacoide, que llevan el nombre de fotosistemas. Luego, la energía entre estados se utiliza para bombear protones a contracorriente, es decir, por transporte activo, al interior del tilacoide. Entonces vemos de nuevo nuestro tilacoide, que era un compartimento ovalado con membrana con muchos protones en su interior. Y recordamos entonces brevemente que esto se llamaba gradiente electroquímico.
y lo explico más detallado en el proceso de respiración celular, pero voy a recordarlo rápidamente esperando que sea para ustedes un repaso. En el proceso de gradiente electroquímico lo que sucede es que todos los protones están acumulados en un espacio pequeño y tienen la misma carga. Como tienen la misma carga, sienten repulsión entre ellos. Entonces, apretados y repeliéndose entre ellos, es una situación donde quieren salir ya mismo de ese lugar, pero no pueden atravesar la membrana porque es una partícula cargada. Entonces lo van a hacer solamente a través de ATPasas, que son unas proteínas que aparecen en la membrana del tilacoide, permitiendo utilizar la diferencia de energía que produce el paso del protón para formar una molécula de ATP. Importante tener la idea de dónde estamos. Del estroma se bombean protones al lumen del tilacoide. El lumen del tilacoide queda lleno de protones. Entonces, cuando los protones salen, ¿a dónde van a parar? Al estroma. Entonces, la salida de los protones del lumen al estroma es lo que produce la energía suficiente para producir ATP. Hay una fotito, un esquema bastante complejo en el costado del video, pero que si lo miran con atención van a poder localizar todas las cosas que mencionamos en este pizarrón. Por último, entonces, se obtiene NADPH, que es la enzima que nos va a ayudar en la respiración, en el proceso de fotosíntesis. Si recuerdan, en la respiración era NADH, ahora es NADPH. Eso es importante recordarlo, las enzimas que participan. Y el gradiente electroquímico produce ATP, como mencionamos recién. Entonces, ¿qué se obtiene a partir de la etapa luminosa? Se obtiene ATP y se obtiene poder reductor, que si recuerdan era otra forma de tener energía, ya que es la capacidad de reducir a otra molécula. Importantísimo que se acuerden en dónde sucede cada proceso. Y todo lo que mencionamos ahora ocurre fundamentalmente en el tilacoide. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video para hablar un poquito más de fotosíntesis.